Bueno saber las ovejas del rebaño. Los hijos de Sión por acá. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a seguir con el repaso de la clase anterior para poder entrar en esta clase, Bueno, estuvimos hablando de las pasiones juveniles. También las pasiones juveniles, aparte de las sexuales, puede ser el fútbol, algo que sea desmedido, que se vaya de la medida correcta, ¿no es cierto? Desecha las cuestiones necias y insensatas, les dice la vana palabrería que no transforma a nadie. O sea, si voy a usar palabras, las uso correctamente para edificar, para transformar, para hacer algo bueno, ¿no es cierto? El siervo no debe ser contencioso, lo dice Pablo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, manso para corregir, siempre pensando en el más débil, procurando la libertad de los cautivos. Todo eso tiene... Un siervo de Dios está pensando en liberar, en dar vida, en procurar el perdón de la persona, en que la persona se convierta en un siervo de Jesucristo. Recuerda que amar es procurar el bien de los demás. Muy bien. Dice que vendrán tiempos peligrosos. Segundo de Timoteo 3, 1 al 9. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quiénes? De los que creen. ¿Y la maldad dónde se multiplicó? ¿Adentro o también afuera o también adentro? ¿No es cierto? En los dos ámbitos, ¿no es cierto? Que tendrán apariencia de piedad, dice que algunos serán aborrecedores de lo bueno, que buscarán satisfacer sus deseos, sus pasiones, que no van a amar a nadie, que van a amar su bolsillo más que todas las cosas. Y dice, tendrán apariencia, tendrán la máscara de creyente, de evangélico, de lo que sea, pero negarán con sus actos la eficacia de ella. O sea, ellos van a actuar como si no tuvieran que amar, como si no tuvieran que edificar, como si no tuvieran que respetar, como si el otro no existiera. Van a vivir para ellos mismos, para sus pasiones, para sus deseos, para tener su casa, su auto, su prosperidad, su bien pasar, su bienestar y todo. O sea, predicadores que van a predicar eso, creyentes que van a creer eso. Y después que todo el mundo va a decir, sí, tenemos que amar, tenemos que ser buenos con nuestro hermano, todo eso. Termina el culto, nadie mira a su hermano, nadie ve al hermano que tiene las zapatillas rotas y dice, por algo será. Si hubiera cumplido con las cosas que tiene que cumplir con el Señor, no estaría así. ¿No es cierto? Y en realidad Jesucristo dijo que los pobres siempre lo íbamos a tener entre nosotros. Así que siempre va a haber pobres y siempre va a haber la necesidad de amar, de proveer, de hacer las cosas. Dios me lo bendiga.
siempre va a estar esa necesidad en medio y siempre vamos a tener que usar de caridad, de piedad, ¿no es cierto?, para con el otro. Pero como siempre les digo, siempre cuando Dios le diga en el corazón, ayúdalo. Y ustedes tienen que tener dispuesto el corazón primero, diciendo, Señor, si vos querés que yo le dé a alguien, le provea a alguien, decime. No lo hagas porque te lo pide el pastor, aunque sea del Ministerio Internacional de la Nueva Jerusalén o algo por el estilo. Lo importante es que el Señor te diga, estés con el corazón afinado para dar. Porque en algún momento te va a decir, sino porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve enfermo y no me visitaste. Porque tuve sed y no me diste de beber. ¿No es cierto? Así será el juicio. No va a tener que ver con que si asistimos a los cultos religiosamente o si religiosamente dimos los diezmos o religiosamente dimos las ofrendas. Va a tener que ver con mi relación con mi hermano y mi relación con mi Dios. Dos relaciones. Siempre se van a juzgar esas dos relaciones. Lo demás es periférico. Pero a lo que Dios le interesa que uno viva y exprese su vida. Y Dios jamás va a ser mezquino con el otro. No lo ha sido con nosotros ni lo va a hacer a través nuestro. Pero siempre, yo digo siempre, el Antiguo Testamento dice, no he visto justo desamparado. Y a veces nosotros vemos al hermano desamparado y el hermano tiene una vida totalmente desorganizada. Le dan trabajo y el trabajo hace cualquier desastre en el trabajo, falta, le mete un juicio al patrón tratando de sacarle más plata y todo lo demás, y es injusto y mal hablado, pero dentro de la iglesia le falta las alitas y es un ángel. Ojo, porque por ahí, si le damos a ese puntualmente, nos estamos oponiendo a Dios que lo está disciplinando. Muchas de las cosas que le pasa son consecuencias de sus actos. O sea, ha visto al dirigente, dice el Antiguo Testamento, delante de los reyes estará. O sea, la persona que se preocupa por su trabajo y hace las cosas bien, siempre va a tener trabajo. Siempre. El otro es el que tiene problemas. Justo está ocupado el puesto de presidente y yo, si no soy presidente, no trabajo. Claro. Por ser hijo, claro. Bueno, vendrán tiempos donde los cristianos van a ser esclavos de su vieja vida y de sus pecados. ¿Por qué van a ser esclavos de esto? Porque no conocen el Evangelio. Entonces, van a tener su carácter. Yo tengo mi carácter. Y van a ser muy legalistas. No hagas eso, no mires, no toques, no digas, no pienses, no hagas esto, lo otro. Pero ellos mismos van a tener sus cositas escondidas, bien escondidas, de las cuales después más adelante tendrán que dar cuenta. Y todo eso pasa porque no tienen un evangelio que los libera, un evangelio que le da una nueva vida y los transforma, le cambia el carácter, le cambia sus tendencias al mal. Así que bueno,
Y Pablo le dice a Timoteo, pero vos conocés mi ejemplo. Esto es de la clase pasada, no es de la clase. Pero vos conocés mi ejemplo. Y Einstein dice que dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás. Es la única forma de influir a los demás. Si no somos el pituto, no influimos a nadie. Si no somos la muestra del poder del mensaje, no influimos a nadie. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo dice, en todo caso, fíjate mi ejemplo. Si tenés alguna duda sobre el Evangelio, fíjate mi ejemplo, le dice Pablo. De cómo te tenés que conducir, fíjate mi ejemplo. Así que bueno, así es. La utilidad didáctica y pedagógica de las Sagradas Escrituras, segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir al varón de Dios en toda buena obra a fin de que sea perfecto. Algo así dice. Es útil para enseñar. Redarguir significa discutir con el fin de persuadir, ¿cierto? Entablar una discusión para que el otro entienda lo que le quiero decir, ¿no es cierto? Y tiene que ver con eso. Ya no nos legisla el antiguo pacto, la ley del antiguo pacto, sino que es útil para que nosotros aprendamos a volar. ¿Se acuerdan el ejemplo? Aprender a volar. El Evangelio nos convierte en palomas y la Escritura nos enseña a volar. Te insto delante de Dios y de los testigos que prediques la palabra, que insistas, convence, reprende, anima. A tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo. Pero tenemos que entender que cuando dice la palabra, está hablando del Evangelio, de Jesucristo. A Jesucristo le decían la palabra. La palabra de Dios. Hebreos 1:1, 1:2. Porque el Señor en los tiempos antiguos habló a los patriarcas por medio de profetas y por distintos medios, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra, el hablar de Dios, la revelación de Dios, el Evangelio. Predica al Hijo. Predica al Hijo, predica al Hijo, predica el Evangelio, eso es lo que le está diciendo. Te insto a que prediques el Evangelio y no prediques esas fábulas y esas fábulas de viejas y esos cuentos interminables y esas genealogías. No prediques esas cosas del Antiguo Testamento, no prediques nada de eso, predica al Hijo. Muy bien, y acá terminó lo anterior y vamos a poner lo nuevo. ¿Qué les parece? Empezamos con lo que nos compete esta clase. La clase número 5. Lean, piensen, reflexionen, analicen, relacionen hasta que la verdad haga nacer libertad en sus corazones. Bien. Ahora entramos al libro de Tito. Y en el libro de Tito está pasando cosas parecidas a lo que pasaba en Primera de Timoteo. O sea, Tito tiene que poner
personas a cargo, diáconos, tiene que poner ancianos, entonces le dan las mismas recomendaciones que le dio a Timoteo. Entonces, dice, el porqué de los requisitos de Pablo para todo aquel que anhela servir al cuerpo. Y no puede el árbol bueno, es lo que lo que Tito capítulo 1 y capítulo 2, en resumen, no puede el árbol bueno dar frutos malos. Entonces, Timoteo, fíjate el fruto y vas a saber qué árbol es. No puede dar el naranjos espinos. No es naranjo. Está disfrazado de naranjo, pero no es naranjo. No puede dar espinos el naranjo. Timoteo, Tito, ¿entendé? Eso es lo que le dice. Fíjate. Si da espinos no es naranjo. Mirá, aunque te diga, te llore, se ponga de rodillas y te diga, yo soy un naranjo. Si vos ves que da espinos, no es naranjo. ¿Listo? ¿No? Para servir al cuerpo hay que ser parte de él. ¿No es cierto? Si ponemos a servir al cuerpo un árbol que produce espinos, no es parte del cuerpo. En el cuerpo está la gente que ama, la gente que sirve a Dios, la gente que sirve a su hermano de la manera correcta. Si no, no. Predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2.1. Predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Piensen. Hasta luego. Después te veo en casa. Predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hay cosas dentro de la Biblia que no están de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque son del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque están dispuestas para lo que fue el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque le exige al hombre cumplir ciertas cosas que en el nuevo pacto no se le exige cumplir. ¿No es cierto? Entonces, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Pregunta, ¿es la Biblia? ¿Alguien que sepa hablar, que me responda? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es Cristo, lo acabamos de decir. Pero, como todavía tienen en la cabeza lo anterior, siguen pensando que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. La Biblia es la Sagrada Escritura. Claro. En el griego, en el original, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso dice el original. Muchas versiones que dicen eso. Sí, hay versiones que dicen eso, pero si vos vas al original, el interlineal griego dice la palabra. Digo, la palabra también hay muchas versiones. Sí, hay algunas que lo dicen, sí. Bueno, así que no. Es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, redarguir. Es la palabra profética más segura donde podemos ver todo lo que Cristo fue y todo lo que Cristo hará, ¿no es cierto? Porque es una palabra profética y en ella podemos encontrar a Cristo, ¿no es cierto? Por eso Cristo le dice a los fariseos, ¿ustedes creen que en los escritos de Moisés tienen la vida eterna? Bueno, busquen ahí.
porque Moisés habló de mí. O sea, tenemos que encontrar, en el Antiguo Testamento hay paisajes de Cristo pintados con palabras. Una cosa muy rara, ¿no? Pero Dios pinta acuarelas con palabras en el Antiguo Testamento. Y podemos ver en el Cordero que salva al pueblo de Israel de morir el día que Dios juzgó a los primogénitos de Egipto, a Jesucristo. Y dice, si pintás con la sangre el marco de la casa, la sangre del Cordero le va a avisar al que venía a llevarse la vida de los primogénitos de Egipto, que ustedes han sido librados de ese juicio. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces vemos la imagen de Cristo dando su sangre pintada con palabras en el Antiguo Testamento. Dentro de una historia, de un contexto, pero uno puede ver la imagen, ¿no? Y bueno, se ve esas cosas maravillosas, y así lo veían los antiguos, lo veía Pablo, lo veía, veían imágenes de Cristo, imágenes de las cosas que pasaron realmente, y así tenemos que ver nosotros. Bueno, ¿es la Biblia la Sagrada Escritura? Ahora sí, ¿eh? Muy bien. ¿Es la palabra profética más segura? Sí, ¿no es cierto? ¿Es la Biblia toda inspirada por Dios? Sí, ¿ves? ¿Hay que predicar la Biblia? O sea, sí hay que predicar la Biblia, porque de allí sacamos nuestro evangelio. Pero ¿qué hay que predicar? Lo que está de acuerdo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es inspirada, ¿no es cierto? Dice, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Sí. Por eso, pero en mi razonamiento, no sé, yo escribo un libro, autor, es cierto, está inspirado por mi pensamiento y es tu palabra, sí. Entonces, ¿cómo es eso de que si la Biblia es inspirada por Dios, no es? Lo que pasa que si en Timoteo dice, predica la palabra, y yo interpreto que es toda la Biblia, entonces voy a predicar cosas que no tienen que ver con el Nuevo Testamento. Voy a predicar que vos no podés comer cerdo y que tenés que guardar el sábado, porque en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es guardarás el sábado. Y si los otros 9 están vigentes, ¿por qué no va a estar vigente el sábado? No, sí, eso lo entiendo, pero por ahí no entiendo por qué no es palabra de Dios si es inspirada. No estamos diciendo que no es palabra de Dios. Estamos diciendo que esto, palabra, lo usamos para definir la Biblia. Reemplazamos Biblia por palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento Pablo estaba hablando de Cristo cuando le hablaba a Timoteo de que predica la palabra. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo,
predica la palabra, no existía la Biblia como la conocemos. Existía solo el Antiguo Testamento. Cuando fue tentado por Satanás, le dice, escrito está. No dice la palabra de Dios. Dice, No importa, aunque dijera la palabra de Dios, lo que Pablo está queriendo decirle a Timoteo es que predique a Cristo. claro, sí. ¿Entendés? Entonces nosotros en nuestro concepto lo vinculamos con la Biblia, y la Biblia en aquel tiempo no existía. Solo estaba el Antiguo Testamento. ¿En qué año más o menos la dice? ¿En 1700? No, la Biblia se compaginó al griego en el segundo siglo. Sí, bueno, pero después, digamos, como libro fue creo que un alemán, ¿no? Que lanzó el libro. Eso es cuando se creó la imprenta. Claro, pero bueno, eso es cuando llegó a las manos de todos. Porque, bueno, en la Biblia los rollos que se tenía eran muy caros, como dijimos, y eran rollos individuales, no era un libro, eran rollos, ¿no es cierto? Varios rollos, ¿no es cierto? Tenías que llevar los rollos, tenías que llevar los rollos a la iglesia, eran muchos, Pero bueno, ¿lo entendiste? Sí, es así, ¿no es cierto? ¿Hay que predicar toda la Biblia? No, lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Si yo empiezo a predicar, no, la Biblia dice que tengo que guardar el sábado. No, pero no, la Biblia dice que tengo que guardar el sábado. No, pero no. Basta. Palabra de Dios. ¿Entienden hasta a dónde quiero ir? Predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por eso. No es que estoy blasfemando contra la Biblia. Claro, no, pero está bien. Solo lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ¿no es cierto? Se debe predicar, mira, sigo con la sanata. Se debe predicar solo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Gracias, Jesús. Bueno, este era un esclavo, ¿ves? Bajo sujeción a aquellos que están sobre nosotros por amor a Cristo. Los esclavos eran personas que podían ser más cultas, preparadas y con una economía más sólida cuando eran libres que sus actuales amos. ¿No es cierto? Pero en esa cultura eran segregados, sin voz ni voto, sin derechos humanos, tratados como animales. Eran animales. Yo no he visto un perro que tenga esas marcas en su espalda. Eran tratados peor que animales. Y a estas personas, Pablo les dice, amen a sus amos, respeten a sus amos, sean cristianos con sus amos. Realmente hay que ser nacido de nuevo para poder, después que te dejen la espalda así, mirarlos con amor. Hay que ser nacido de nuevo. Gracias, Jesús. Tito 2:12, una decisión bautismal. Mira, parece Dieguito Donaire. A ver si llego 2:12. Dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y a las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo
con justicia, piedad y dominio propio. Cuando una persona en aquel tiempo pedía ser bautizado, estaba pidiendo sepultura. O sea, él había entendido que cuando aceptaba a Cristo dejaba de ser una persona egoísta, llena de maldad en contra de Dios y en contra de su hermano, y pretendía ser sepultado en las aguas del bautismo para renacer juntamente con Cristo. No es que él no creyera que ya pasó, porque era algo que ya había pasado. O sea, esto pasó en la cruz del Calvario. Pero cuando ellos entraban a las aguas del bautismo, creían que eso se hacía subjetivo, propio en su vida. O sea, que el hecho objetivo ya había ocurrido. Ya habíamos sido muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Pero el hecho subjetivo se lograba en las aguas del bautismo. Entonces ellos iban a las aguas del bautismo pidiendo sepultura, pidiendo que esa transformación se hiciera para dejar de ser esclavos de pecado, para andar en una vida nueva, para andar en una vida de amor y de servicio. Lo hacían casi inmediatamente. No es que como nosotros, por ahí pasan 18 años y todavía no nos bautizamos. No, todavía no estoy preparado, todavía no siento el Señor y todas esas cosas, ¿no? A veces tiene que ver con nuestra mala enseñanza de no enseñarlo de esa manera, ¿no es cierto? Una vuelta me preguntaron, ¿y me tengo que bautizar de nuevo entonces? Porque yo no lo vi al bautismo de esa manera. Yo me bauticé pero porque era algo, me habían dicho que era una forma de obedecer el Evangelio. Era un acto de obediencia. El Señor me lo pidió, yo obedezco. Nadie me dijo que ahí yo tenía que procurar, o sea, demostraba mi fe, muriendo en las aguas del bautismo y creyendo resucitar en ellas para vivir una vida nueva. Nadie me dijo eso. ¿No es cierto? Entonces ellos buscaban eso. Buscaban en esas aguas del bautismo un cambio de reino. Buscaban un cambio de rey. Morían al antiguo gobierno para estar bajo un nuevo reino. Un compromiso de obediencia. Morían a una vida de rebeldía para empezar a vivir en una vida de obediencia. Un reemplazo de vida. Morían en la vida egoísta antigua para vivir en la vida de amor nueva. Un cambio de conducta. Morían a esa conducta que hería y ofendía al otro y hería y ofendía a Dios, para empezar a vivir en una conducta de amor, buscando el bien del otro, ¿no? Un abandono voluntario de lo viejo. Yo pido sepultura, no quiero saber más nada con lo que fui. Quiero empezar a vivir en lo que ahora soy, una nueva criatura. Un buscar lo nuevo. Bueno, ahí termino. Y un buscar lo nuevo. Así que vemos qué diferente que veían el bautismo, mucho más diferente a nosotros, ¿no es cierto? Y por ahí todas esas cosas no pasan porque nosotros no tenemos la concepción correcta de lo que el bautismo es, y a veces no tenemos la concepción correcta de lo que el Evangelio es. El Evangelio es un cambio de vida y de naturaleza. Y nosotros seguimos pensando que tenemos que mejorar paulatinamente lo viejo. Alguno de nuestros teólogos se le ocurrió que la única forma de justificar su vida vieja
era creer que paulativamente Dios la iba a mejorar. Dios me va a ir cambiando paulatinamente. Y a mí se me ha concedido desvestirme de lo viejo y revestirme de lo nuevo, ¿no es cierto? Pero bueno, cosas que van a tener que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Gracias, Jesús. Bueno, a ver, para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, que hace salir el sol sobre malos y buenos. La relación correcta con el prójimo basada en el perdón, la misericordia y la compasión y el amor. Cuando uno basa la relación correcta con su prójimo en el amor, la misericordia, la compasión, el ring queda vacío. Ya no nos peleamos más, ni con nuestra pareja, ni con nuestro compañero, ni con la bruja de la vecina, ni con la suegra. No nos peleamos más. Nuestra relación con el prójimo está basada en el perdón, la misericordia, la compasión y el amor. Así debe ser, para ser perfecto, como nuestros padres perfectos que hace salir el sol sobre malos y buenos. Así es como el perdón de Dios no se basó en la justicia, ¿no es cierto? Nosotros siempre estamos, el que es egoísta está pensando en que a mí no me pueden tocar un pelo porque donde me tocan un pelo yo le doy vuelta a la cara de un cachetado. Que no me yo no le hago nada mal a nadie que no me hagan mal a mí, ¿no? Así, está basada en la justicia. Él quiere justicia para sí. Y Jesús no hizo eso. Jesús no basó su perdón en la justicia, lo basó en la misericordia, en el amor. O sea, mi perdón hacia los demás tiene que ser basado en la misericordia, en el amor, en la compasión. Perdonando nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, ¿no? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, esto después ahora vamos a empezar a leer y lo vamos a ver. Vieron que yo le pongo en imagen después lo que vamos a leer, de Tito. Todo el servicio a Dios se resume en expresar amor, sin depender de cómo nos traten. Ahí está el pasaje, Tito 2:9 al 3:11. Todos son nuestros prójimos, hasta nuestra suegra. Todos son nuestro prójimo. Todos son dignos del amor de Dios, dignos de respeto, de nuestra sujeción, de nuestra honestidad, de nuestra sumisión, de nuestra obediencia, de nuestra honestidad, está repetida, de nuestra disposición. Nosotros tenemos que ser pacificadores y humildes con ellos. Todos, los buenos y los malos, los negros y los blancos, los rubios y los no rubios, las mujeres y los hombres, todos son iguales. Y todos merecen que sean tratados con amor. Gracias, Jesús. Sin tener en cuenta quién sea el otro. La salvación del hombre no es un acto de justicia. Esto es muy importante entender. La salvación del hombre no es un acto de justicia, porque a veces algunos de nosotros decimos, entonces Dios no es justo. Es como que estuviéramos buscándole la vuelta, ¿no es cierto? Dios hizo esto. Entonces Dios no es justo.
¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite que haya guerra? ¿Por qué Dios permite que se mueran los niños? ¿Por qué Dios permite? Entonces Dios no es justo. Que la salvación de Dios no es un acto de justicia, es un acto de misericordia. O sea, todos merecemos morir. La justicia de Dios dice, ciertamente morirás. Eso es justicia. ¿Vos querés justicia? Ahí tenés justicia, ciertamente morirás. ¿Querés justicia? ¿Quién quiere justicia? No levantan la mano. No es un acto de justicia. La respuesta a por qué se mueren, por qué hay enfermedades, por qué mueren los niños, por qué las guerras, por qué la hambre, por qué la desnutrición, por qué las enfermedades, la dio Pablo en Romano. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios como cosa que aferrarse, Dios dejó que se manejen con su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. Si vos no querés tener en cuenta a Dios para nada, ahora no pidas ayuda. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el hambre? Es consecuencia de decidir no tener en cuenta a Dios. Es haberte alejado, es hacer alimentos contaminados, es contaminar el aire, es contaminar el agua, es contaminar las cosas, es acaparar el dinero sin tener en cuenta a tu prójimo, es ambición, es un montón de cosas, pero no le eches la culpa a Dios. Vos no quisiste tener en cuenta a Dios, no te importó los mandamientos de Dios, no te importó nada de Dios, y ahora estás viviendo las consecuencias de vivir lejos de Él. Y la salvación no es un tema de justicia. Si fuera por justicia, es más. Dice, ¿vos crees que el otro sea justo con vos? Bueno, yo te voy a medir con la misma justicia que vos pedís del otro, te voy a medir a vos, dice Jesucristo. Con la misma vara con que vos medís al otro y decís, no, lo que pasa es que el otro hizo esto, hizo lo otro. Bueno. ¿No tenés misericordia con el otro? Yo no la voy a tener con vos. A ver cómo te va. No nos conviene. No nos conviene. Es misericordia, es compasión, es amor. Si Dios... Porque a veces algunos dicen, no, pero ¿cómo puede ser que haya gente que se muera sin saber de Cristo? Entonces Dios es injusto, no le da la misma oportunidad a todo el mundo. No es, volvemos a repetir, no es un tema de justicia, es un tema de misericordia. Hay 4 mendigos en la puerta de mi casa y yo tengo 400 pesos. Entonces yo agarro, viene el primero y le doy mis primeros 100. El segundo le doy mis 100, tercero mis 100, al cuarto mis 100. Y viene uno y me dice, vos sos injusto. Y yo le digo, ¿por qué? Porque en el mundo hay cientos de miles de mendigos y vos solamente le diste a 4. Yo usé de misericordia. Ese es el razonamiento humano. Es decir, no, Dios es injusto porque, nada, no salva a todos. Dios usó de misericordia. ¿Vamos bien? Sí, no le puedo dar todo. A todo el mundo le puedo dar. ¿Vamos bien? Ese es Yo creo que también que los evangelios fomentaban todo el mundo, ¿no? En los tiempos,
es cierto? Y no siguieron, muchos pueblos no siguieron la línea de la enseñanza de Jesús. Yo creo que hoy está comprobado que hay muchas personas que mueren sin saber de Jesús. Hay muchos pueblos que no saben de Jesús. Inclusive dentro de nuestro país hay gente que se muere sin haber escuchado nunca de Jesús. O sea, pero eso no significa que Dios sea injusto. Esto es un acto de misericordia. Si hay un solo salvo, no es un acto de justicia. Porque no debería haber ningún salvo. Ciertamente morirás. No debería haber. No debería haber. Así que ni tenemos que pensar por qué razón esto, por qué razón lo otro. No es un acto de justicia, es un acto de amor, de misericordia. Los por qué los sabrá Dios y quizás en algún momento, si quiere, lo dirá. Si quieren discutir, ya bueno, ya está. Claro. ¿Vos querés que yo sea justo? Y ahí te prendiste fuego. ¿Querés que sea justo? No, listo. Realmente ¿cómo lo ven desde ese punto de vista? Ah. La sana doctrina. Así es. Bueno, seguimos, a ver. Tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Yo soy el que soy. Y no lo dice con arrogancia, lo dice porque ya nosotros le colmamos, o sea, Él ya dijo, ciertamente morirás, y vino Él a morir por nosotros. O sea, que no es que no hizo nada Dios. Encima que vino a morir por nosotros y entregó la vida por nosotros, nosotros todavía tenemos el tupé de decirle, bueno, entonces vos no sos justo. ¿No es cierto? Bueno, lo que tenía que tratar este tema, porque lo trata este libro y porque a veces nos confunden y a veces nos asaltan cosas y a veces nos dicen eso de que ¿por qué la muerte? Todo el mundo dice ¿por qué la muerte? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué no queremos tener en cuenta a Dios? ¿Por qué se te quema la casa? ¿Y por qué no llamaste a los bomberos? No, pero yo la verdad que me pedí una vuelta con el jefe de bomberos y yo ya no quiero llamar nunca más. Y bueno, querido, que se te queme la casa. Los bomberos no pueden adivinar que se te está quemando la casa. Tenés que llamarlo. Como no quisiste tener más nada que ver con el jefe de bomberos, ahora arreglátela. ¿No? Hacé la danza de la lluvia para que llueva y te apague el fuego. Ahí estamos. Bueno. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no es cierto? La salvación es un acto de regeneración y de renovación de mente. No digo de mente, ¿no es cierto? No, claro. Renovación de mente, separado, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Esto solamente, capaz que se lo dije alguna vez. No solo es perdón, es vida, libertad y servicio. Bueno, estamos llegando al final, así que después vemos, igual vamos a ver la carta. Si no la logramos ver ahora, la vamos a lograr ver la próxima clase y vamos a leer versículo por versículo. ¿En qué ocuparnos mientras Él llega? ¿Se acuerdan de los 3 ministerios? Primero de Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocúpate en la piedad. Eso se lo dijo a Timoteo, pero se lo dijo de otra manera a Tito. Gracias, Jesús. Y llegamos al final. Bueno, empezamos a leer. ¿Qué les parece? Apagamos esto. Y un poquito de lectura no le hace mal a nadie. Gracias, Jesús. La fecha aproximada de este libro es el año 65. ¿Qué página está? ¿Vamos a leer la última carilla o la que leí o la que tengo que leer la semana? No, vamos a arrancar de la página 83, que es el libro de Tito. Porque la semana pasada terminamos Timoteo. Y esta semana y ahora empezamos con Tito. Lo único que hicimos es un repaso de Segunda de Timoteo al principio. Después vimos las imágenes de Tito y ahora vemos lo que dice Tito. Lo que le dice Pablo a Tito, ¿no? Tito no habla. En el bosquejo dice que hay una introducción del 1 al 4 del primer capítulo. Se establece la autoridad de la Iglesia, del 1.5 al 9, confronta la influencia del judaísmo y del gnosticismo, 1.10 al 16, guía a los santos, a ver qué se me fue, ahí, guía a los santos de diferentes edades a llevar una vida ordenada, manda a los esclavos se porten bien dentro del sistema social, manda a los santos mantengan una buena relación con el gobierno, trata el asunto de los que causan divisiones y después tiene una conclusión. Bueno, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Estamos en la 84, lo que pasa es que yo en ese agregué más, porque yo cada vez que la leo empiezo a agregar, ¿no? Y yo tengo mi versión y le faltan páginas, porque la que voy a mandar al instituto la empiezo a leer y acá falta esto, y sigo releyendo y digo, acá falta otra cosa. Después la mía tiene 100 páginas y la de ustedes tiene 110. Claro, entonces por eso... Bueno, ahí estamos. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, había prometido antes de la creación. Mirá cuándo prometió, antes de la creación. Porque antes de la creación, ¿qué dijo? En vez de decir, antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Se decidió la cruz antes de crear nada. Ahora a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieres en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de las iglesias, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, hijos que deben ser creyentes, libres de sospecha del libertinaje o desobediencia. Debo decirles que está muy en discusión esto que dice, hijos que sean creyentes.
Parece que quisiera estar diciendo hijos respetuosos, hijos, es como que estuviera diciendo que el anciano no puede pretender dirigir la iglesia de Dios si no sabe dirigir su propia casa. ¿No es cierto? Ya lo dice en Timoteo. Entonces, por la misma línea podemos argumentar que lo que está queriendo decir es que él tiene que ser un hombre que maneje bien su casa, que sus hijos lo respeten, que sus hijos le hagan caso, que su señora lo respete. Si no pasa eso, ¿cómo va a poder dirigir su casa? Eso es lo que quiere decir. Porque por ahí los hijos a veces llegan al Evangelio a temprana edad y a veces llegan al Evangelio más tarde. Si hubiera un hijo que llegara al Evangelio mucho más tarde, entonces él no podría ser anciano. Pero siguiendo la línea de lo que le dijo a Timoteo, podemos intuir que le está queriendo decir que un hombre que pueda gobernar bien su casa, y eso nos va a garantizar que puede gobernar bien la casa de Dios. ¿Entienden? En el original tampoco dice hijos creyentes. Pero bueno, todo va en la interpretación del autor, del que tradujo, ¿no es cierto? El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. O sea, debe ser convertido. Debe haber nacido de nuevo. Debe ser naranjo y no debe dar espinos. Porque los naranjos dan naranjas. ¿Se acuerdan de la imagen? Bueno, yo voy a ir recreando la imagen para que se fije lo que queremos decir. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Nada más. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿No es cierto? Debe ser un renacido que pueda predicar el Evangelio de la manera correcta. Eso quiere decir. Porque si no predica el Evangelio de la manera correcta, no va a lograr los frutos deseados de parte de Dios. Que es una nueva vida, una vida en libertad, una vida de servicio, una vida que se considere perdonada. Seguimos. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. O sea, hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Pero le está hablando de la iglesia, o sea que está diciendo, en la iglesia hay muchos rebeldes, muchos charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios del antiguo pacto, de la circuncisión, del antiguo pacto. No es que son partidarios de que le corten, del antiguo pacto. Esos son los más rebeldes. Se refiere a todos. Está hablando de que dentro de la iglesia hay muchos, no digo todos, pero hay muchos, dice. A estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. ¿Qué pasa cuando uno enseña cosas que no son el evangelio puro? Arruina familias enteras. Lo hacen para obtener ganancias malavidas. A lo último terminan siempre pensando en el bolsillo.
qué raro, mejor no digo eso. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Bueno, está hablando probablemente de un tal Epiménides, un profeta pagano nativo de Creta, quien según una leyenda vivió alrededor del año 600 a.C. Se ve que este hombre, conociendo a los cretenses, dijo que eran malas bestias, mentirosos, glotones y perezosos. Y Pablo dice, y es verdad. Y es verdad, dice Pablo. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. A fin que tengan una buena doctrina y sean sanos, no sean enfermos de su vieja naturaleza, de ser glotones, malas bestias, perezosos, mentirosos, sino nacidos de nuevo. Y no hagan caso a leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Dicen, no es así, en realidad hay que guardar el sábado, no hay que comer cerdo, hay que cuidarse de la morcilla, hay que, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que, legalismo, o sea, mandamientos de hombre, ¿no es cierto?, que tienen cierta apariencia de piedad y de duro trato del cuerpo, pero nada tienen que hacer con los deseos de la carne. Nada pueden hacer contra los deseos de la carne. Otro pasaje de Pablo. Sí. Un tiempo no comí morcilla por eso. Mira. Pero más de 4 o 5 años no comí morcilla. Mira. Pero no puedo decir, yo metí en la cabeza, yo como morcilla. Chao. No. Adiós. Y en realidad nuestra carne está llena de sangre. O sea, vos no comés morcilla, pero la carne la comés llena está roja de sangre. O sea que es lo mismo. Porque si fuera el mandamiento evitar la sangre, estás comiendo carne con sangre. Ya tenés el sartén preparado, el fuego, te van a freír. ¿Entendés? Pero lo que está queriendo decir ahí, que evitar la sangre, tiene que ver la sangre sacrificada a los ídolos, la que se tomaba en honor al ídolo al cual fue sacrificada la víctima. Hermenéutica se llama eso. Ver el contexto histórico para poder entender el pasaje. Si no lo entendés lineal, literal, y chao. No comés morcilla nunca. ¿Viste? Bueno, es así. Todo lo que entra en el cuerpo no hace daño, va a la letrina, dice el Señor. Pero no pueden entender ustedes que lo que entra por la boca va a la letrina. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, dice el Señor. Lo que entra sale por otro lado, pero sale. El problema es lo que sale por la boca. Bueno, seguimos. ¿Falta poco? ¿Ya estamos? Falta un poquito. No se duerman, ya estamos. Hoy es viernes, ¿viste? Como si fuera, ¿no es cierto? Para los puros todo es puro, le dice Pablo. Pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Ellos siempre les estaban buscando el pelo a la sopa, ¿vieron? ¿No es cierto? No, Pablo hace esto porque Pablo tiene algo entre ceja y ceja
y en realidad Pablo no está buscando su bien. Claro, los tipos querían adeptos para llenárselos. Entonces, claro, no, entonces Pablo dice, para los puros, apela a un refrán que había en aquel tiempo, para los puros todas las cosas son puras. Y para los malos, todo es malo. Sí, todo hay algo oculto, siempre hay algo para... No, porque me parece que fulano de tal cosa, ¿no? Le echamos tierra. Para... un poco también ahora que dice, no es tan así. Viste que a veces, no, pero no es tan así como dice. Claro, bueno, así dijo Satanás y así no fue. A lo bueno le dice al padre. Claro, no. Satanás dijo, no vas a morir, comé tranquilo. No es tan así, como dice Dios. Claro. Ahora el relativismo, que es la corriente filosófica de la cual estás haciendo mención, da a entender que si a vos te hace bien, si vos lo creés, si lo sentís, ¿no es cierto? Y da a entender eso. Pone en tela de juicio todos los valores, tira abajo todos los valores. O sea, cada uno puede juzgar valores que estuvieron por cientos de años y que le han hecho bien a la humanidad, hoy están en tela de juicio. Y al ponerlos en tela de juicio, pierden su valor como tal. ¿No es cierto? Dios perdió su valor delante de Eva cuando Satanás le dijo, no es tan así. Eva, para los malos todo es malo, ¿no? Tenés que ver que lo que pasa es que Él no quiere que vos, porque si vos comes del fruto, ¿viste? Vos vas a ser como Dios. Vas a poder decidir tu vida y regirte por lo que a vos te parece bien o por lo que a vos te parece mal. ¿No es cierto? Entonces, Eva miró el fruto y estaba lindo, ¿no es cierto? Y parecía que era bueno para obtener sabiduría, para poder regir mi vida y decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo, sin tener en cuenta a Dios. Entonces lo tomó y lo comió. Y ahí está la maldad, ¿no? Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No hagas como esos charlatanes, no hagas como esos que siempre le ven un pelo a la sopa, no hagas como esos amantes de la circuncisión del viejo pacto, no hagas como esos que quieren predicar cosas diferentes al Evangelio. Vos predicá el Evangelio, le dice. A los ancianos, enseñarles que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe. Íntegro tiene que ver con que ser de una sola pieza. No tener una fe seccionada, ni disgregada, ni cambiada, ni mezclada, ni nada por el estilo. Un evangelio sano, limpio, puro, ¿no? En el amor y en la constancia, dice. Y a las ancianas, enséñenles a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras. Parece que Pablo tenía algo que le parecía que todas las ancianas son calumniadoras. ¡Epa! Ni adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno. En otras versiones dice, deben ser maestras del bien. Y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos. No que venga esa y te diga, la verdad que tu marido, más vale perderlo que encontrarlo. Maestra del bien. O te diga, no, tu marido no le hagas caso, vos tenés que hacerlo tú. Claro. Que vaya por acá para por allá. Claro, te mete ¿viste?
Te tira el fósforo y se va, ¿viste? El fósforo prendido. Después el fuego, que lo apague el marido, si puede. No, en realidad no tiene que hacer eso. Ella tiene que fomentar la unidad de la familia, fomentar el amor mutuo, el respeto mutuo, ser maestras del bien. Dice, eso enséñale a las ancianas que sean maestras del bien, que las jóvenes las escuchen y que puedan tomar ese ejemplo para consolidar, solidificar su matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es muy importante dentro de la Iglesia de Cristo. O sea, es fundamental. Cualquiera que quiere servir a Dios se separa, se acabó el ministerio. Santa María. ¿Ah? Se acabó. No podés aconsejar a nadie que permanezca fiel en su matrimonio si vos estás separado. ¿Quién te va a dar bolilla? Ya perdiste toda autoridad moral para hablar de eso. Y el matrimonio es fundamental, es sagrado, necesitas gente que esté remando por el matrimonio. Y qué mejor que esa mujer ya con años, con experiencias, que pueden aconsejar a las jóvenes a hacer las cosas como corresponden y amar y ser amadas como corresponde. Los varones con sus varones y las mujeres con sus más jóvenes. Así debiera ser. No decir, es mejor perderlo que encontrar. Yo te dije cuando vos te ibas a casar. ¿Yo qué te dije yo? ¿No? Así que bueno, ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. No se hable mal del Evangelio, no se hable mal de Cristo, la palabra de Dios. Acuérdense. No se hable mal de Cristo, del Evangelio. Porque si la mujer que profesa piedad, profesa ser cristiana, vuelan los platos, se separan, se junta con otro, hoy está con el baterista, después se separa, está con el guitarrista, después se separa, agarra el sonidista, después se separa, agarra el que toca el bongó, viste que ese no sabés por qué está ahí. Claro, ya es la mujer orquesta. ¿No? Se presta para que afuera se hable cualquier cosa, ¿no es cierto? Que el nombre de Dios y el nombre de Jesús y el nombre del Evangelio dice, eso es cualquier cosa, ¿no? Y a eso avanzamos si no hay ese tipo de gente que cuide con su experiencia, con sus años, cuide que los más jóvenes tomen el camino correcto. Así es. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. ¿Cierto? ¿Vieron lo que decía Einstein? Que el ejemplo no es una de las cosas que uno necesita para predicar algo, para exponer algo, sino que es todo lo que uno necesita. Es la única forma, no es la principal forma. La única forma es el ejemplo, ¿no? Con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo, dice.
Así como Pablo era ejemplo en todo y podían decir, imítenme a mí, como yo lo imito a él. Así, tú, lo imito porque tengo una vida que puede imitarlo. Él volaba, yo puedo volar. Soy parte de él. Él me comunicó de su vida. Lo vemos por ese lado, porque si no lo vemos, empezamos a pensar que tenemos que imitarlo en nuestras fuerzas, y eso no va a pasar ni en 1.000.000 de años. Bueno, a ver, el apóstol... No, este es un comentario que me olvidé de tenerlo de... 2.8. Sigo. 2.8. Y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Ejemplo, amor, ejemplo, perdón, ejemplo, misericordia. Todo eso. Eso es lo que está diciendo en todo tiempo. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador, o sea, honor al Evangelio. Pablo siempre está preocupado por el testimonio que pueda dar el hermano hacia afuera, porque ese testimonio va a hacer que el de afuera se acerque o se aleje, se oponga o sea partícipe. En verdad Dios se ha manifestado a toda la humanidad, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuevamente Dios nos enseña a volar. ¿Cómo? A través de la Sagrada Escritura. Y acá terminamos, porque ya está, ahí está. Bien, oramos y nos vamos. Vieron que yo no nos regalo un minuto, soy re malo, No soy como el otro profe, no les regalo un solo minuto. Es como que quisiera que escuchen todo, que aprendan todo. Bueno, oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo. Te ruego en el nombre de Jesús que haga tu voluntad con nosotros, que establezcas tu reino y santifique tu nombre en nosotros y a través nuestro. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo siga hablándolos en nuestras casas y llevándonos a la verdad, Señor, y a todo lo que tu corazón anhela que seamos y hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Y que la Shekinah... Muy bien, muy bien. Una menos. Ni una menos. Gracias, Jesús. Casi lo trae para que charle. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Adelante.
familia. Dios los acompañe. Acá hay una llave, no sé de quién es. Hay una llave que se ve. Ah, bueno. Vamos,